Muy buenos días a todos, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es realmente un gozo estar en la casa del Señor y disfrutar de su misericordia, de su gracia que nos permite estar aquí. Hemos cantado en los himnos primeros del poder y del amor de Dios. Y debemos reconocer que tenemos un Dios excelso, poderoso. Y hay algunos aspectos del carácter de Dios que a veces no es muy fácil para nosotros comentar y reconocer, como es la parte final del versículo que fue leído en Hebreos. Dice que Dios es un Dios consumidor. Pero realmente Dios es un Dios poderoso y, como dicen los 10 mandamientos, requieren de nosotros la más estricta obediencia. Quiere el Señor que todos los que estamos en esta mañana podamos tener esa disposición de adorar al Señor de esa manera. Ya hemos expresado nuestro saludo a todos, a quienes nos permiten la oportunidad de tener acceso a sus hogares, y a quienes estudian, están de visita por motivos de estudio. También queremos para ustedes que el Señor otorgue su bendición. La Biblia, hermanos, es una fuente inagotable de consejo, de sabiduría, de orientación, de autoridad para nosotros. La misma Sagradas Escrituras, en el Salmo 119, 105, dice, ustedes lo conocen: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es la palabra de Dios, es una guía segura para nosotros. Así que cualquier persona que toma las Escrituras puede encontrar una guía segura para su vida. También la Biblia, bajo la dirección del Espíritu Santo, tiene el poder de tocar nuestro corazón y transformarnos de acuerdo a su voluntad. Hebreos, el capítulo 12, nos dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma. Es decir, cuando nosotros estamos en contacto con la Biblia, bajo la dirección del Espíritu Santo, tiene el poder y la capacidad de transformarnos en nuevas criaturas. Eso es lo que deseamos que pueda suceder esta mañana mientras estudiamos un pasaje de las Escrituras. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana se encuentra en el capítulo 13 del primer libro de Reyes. Una lectura superficial, una lectura convencional de esta porción de la Escritura podría llevarnos a nosotros a la conclusión de que este es un pasaje raro, es un pasaje extraño y que no es tan fácil de entender. Pero una lectura cuidadosa, la cual sugiero la puedan hacer en sus hogares, y una lectura contextualizada, no tan solo nos puede permitir entender el mensaje de esta porción de la Escritura, sino aplicar a nuestra vida las lecciones que este pasaje contiene. Primero de Reyes, capítulo 13. Voy a leer los primeros 2 versículos. Dice la Escritura: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, es decir, el mensajero de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Estos 2 primeros versículos nos hablan de un profeta, un mensajero de Dios, del que no se menciona su nombre, no sabemos quién fue. La Biblia no dice quién fue, nada más dice un varón de Dios. Y menciona aquí que este profeta es enviado de Dios para amonestar, para manifestar reproche de parte de Dios hacia el rey Jeroboam. ¿Qué estaba haciendo el rey Jeroboam que requirió que Dios enviara a un mensajero para reprocharlo? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice la parte final del versículo 1? El rey
de Israel, para este momento, el pueblo de Dios se había dividido en dos. Israel del norte y entonces Judá en el sur. Jeroboam era rey del norte. 10 tribus se habían juntado bajo el liderazgo de Jeroboam en el norte. Y entonces 2 tribus habían quedado en el sur, en Judá, cuya capital era Jerusalén. Pero este rey, el rey Jeroboam, no queriendo que ninguno de los miembros del pueblo, de ninguna de las tribus que estaban bajo su liderazgo, fueran a Jerusalén para adorar a Dios, no sea que acaso alguno de ellos por ahí decidiera plegarse al rey del sur. Y para no arriesgarse en eso, el rey Jeroboam estableció 2 centros de adoración fuera de Jerusalén, fuera de Judá, en el territorio de Israel en el norte. Uno en Dan y otro en Betel. Si ustedes se dan cuenta, Primero de Reyes capítulo 12, versículo 28 en adelante dice eso. Primero de Reyes 12, 28 en adelante. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Pero dice el versículo 31 que también hizo casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dios había dado indicaciones claras quiénes debían ser sus sacerdotes de la tribu de Leví. Pero el rey Jeroboam tomó de los que se dejaran, agarró de las diferentes tribus quienes estuvieran dispuestos a ser sacerdotes y los puso para que oficiaran. Así que con esto ofendió el nombre de Dios. En el capítulo 13, Jeroboam está tomándose atribuciones que no le corresponden, está quemando incienso sobre el altar, y esto fue motivo por el cual Dios envió un mensajero especial para reprocharlo. Ustedes se dan cuenta en el versículo 2 que este mensajero de Dios no se dirige a él sino al altar. De una manera muy prudente, el mensajero de Dios le habla al altar, no le habla al rey, y le dice lo que va a suceder. Pocas ocasiones Dios da tantas instrucciones tan específicas, con tantos detalles como este, que anuncia con anticipación el nacimiento de una persona por nombre y también cuál sería su misión, como sucedió aquí. El versículo 2 dice, en palabras del profeta: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará. En otras palabras, lo que este mensajero de Dios estaba haciendo era hablarle al altar, pero para que lo entendiera el rey. Y entonces estaba anunciando lo que iba a suceder por causa de su atrevimiento de hacer cosas que no le correspondían. El versículo 3 dice que aquel mismo día este profeta dio una señal, y la señal consistía en que el altar se quebraría y las cenizas que estaban sobre él serían derramadas. Y eso sucedió instantes después en el versículo 5. El versículo 4 dice que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Qué manifestación tan especial de parte de Dios, tratando de impresionar no tan solo al rey, sino a todo el pueblo. Porque este hombre no tan solo había sido atrevido en realizar y en quemar incienso, una atribución que no le correspondía, no tan solo fue atrevido en eso, fue irreverente en eso, sino que también se atrevió a señalar y atentar en contra del mensajero de Dios. Aquí hay una lección importante para nosotros. Cuán cuidadosos nosotros debemos ser en la forma como nos dirigimos hacia los siervos de Dios.
Independientemente de las razones que nosotros podamos tener y de las causas que puedan propiciar que levantemos nuestra voz en contra de los mensajeros de Dios, cuán cuidadosos debemos ser de eso. Dios se manifestó de una manera muy especial con el rey y su mano, dice la Escritura, se le secó al instante, le quedó como tiesa. Imaginen, hermanos queridos y amigos, que esto sucediera en la actualidad, que estas acciones de parte de Dios se repitieran en este tiempo presente. No sé cuántos de nosotros andaríamos con las manos tiesas, las bocas chuecas, o quizá caeríamos fulminados por estas acciones que a veces se han minimizado con el tiempo. Hace ya varias décadas, aunque esto ha existido a lo largo de todo el tiempo, al parecer en los últimos años se ha constituido como una moda hablar con facilidad, señalar con facilidad, hablar en contra de los siervos de Dios. Es un riesgo muy grande. Al rey, por haberlo hecho, le quedó su mano seca. El versículo 5 dice entonces lo que sucedió: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado. Entonces el rey, versículo 6, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El varón de Dios lo hizo. La sierva del Señor dice que si este rey hubiera pedido la restauración de su corazón, como lo hizo por la petición de la restauración de su mano, habría sido un instrumento en las manos de Dios para abrir la puerta de una reforma al pueblo que habría sido una gran bendición por generaciones. Pero él no estaba interesado en eso. Él estaba interesado solamente en la restauración de su mano y no en la restauración de su corazón. Así que el profeta de Dios ora ante el Señor, interviene por él y la mano le es restaurada. También en esto podemos mirar que no es el plan de Dios destruir sin misericordia a sus hijos. Al contrario, las Escrituras dicen que Dios quiere que nosotros vivamos. Ezequiel dice: no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta de su camino, se vuelva de su mal camino. Dios constantemente envía a sus mensajeros en todos los lugares, aquí, en Europa, en Sudamérica, en África, en cualquier parte del mundo, en medio de ambientes adversos, en medio de lugares en donde aparentemente no hay espacio ni lugar para la dirección de Dios. Allí el Señor envía constantemente sus mensajeros y expresa su misericordia, porque Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que Dios le da una oportunidad a este rey en la intervención del profeta para que la mano le fuera restaurada. Podemos ver la obra de misericordia de Dios con todos sus hijos, dando una oportunidad más de arrepentimiento para nuestras vidas. El versículo 7 dice: y el rey entonces dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Les quiero preguntar algo. ¿Qué les dice a ustedes este versículo 7 acerca del rey? ¿Qué les dice a ustedes el versículo 7 acerca del rey? ¿Pueden verlo otra vez? Versículo 7, primero de Reyes 13, versículo 7. Después de que la mano le fue restaurada, ahora el rey le dice al profeta: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Qué les dice del rey esto? Un buen hombre, ¿no? ¿Qué les dice? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que quiera participar? Sí, allá atrás hay una mano. Diga.
Le van a llevar el micrófono, hermano. Así en una palabrita, si usted nos dice, ¿qué le dice esto del rey? A mí se me asemeja a que este rey representa a Satanás, porque está ahora sí que tentando al profeta, ¿verdad? Que ya había recibido una orden de parte de Dios que no iba a aceptar cualquier cosa que se le ofreciera. Muy bien, gracias, hermano. Exactamente. Fíjese que una lectura así rápida pareciera decirnos que el rey pues se transformó, se conmovió y trató de expresar su gratitud hacia el profeta de Dios. Pero el Espíritu de Profecía arroja luz al respecto y nos dice que no era lo que él ofreció, alimento y hospitalidad, no era expresión de gratitud, sino que era un plan bien calculado. Fíjense cómo es Satanás, ¿no? Era un plan bien calculado para desviar al profeta de su misión y para destruir la obra del mensajero de Dios en el pueblo de Israel. O sea, no era una expresión de gratitud, sino que era un plan bien calculado. Porque ¿qué había de malo? Que el profeta pues aceptara el presente, no dice qué era, o que fuera a la casa del rey. Bueno, se nos mencionan tres cosas que sucederían con esto. Por un lado, el pueblo entendería, si el profeta iba a la casa del rey, que el profeta enviado de Dios solapaba la conducta del rey. Fíjense, el hecho de que el profeta quedara en la casa del rey implicaba que el pueblo comprendiera o entendiera que de parte de Dios se estaba solapando la conducta del rey. En segundo lugar, si el profeta quedaba en la casa del rey, destruiría la solemne impresión que el profeta había causado con su palabra. Es decir, lo sagrado y lo profano prácticamente se igualarían. Y en tercer lugar, crearía una impresión desfavorable en cuanto al carácter y la misión del profeta de Dios. Así que no era una expresión de gratitud, sino que era un plan bien calculado para desvirtuar la obra del profeta y por lo tanto la obra de Dios en el pueblo de Israel. Y miren, el profeta lo que responde, versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Así que el profeta había recibido de Dios instrucciones precisas de qué era lo que él tenía que hacer. Hermanos, la reverencia, si bien es cierto, de parte de los hijos de Dios, es entrar con cuidado al templo. La reverencia, si bien es cierto, es concentrar nuestros pensamientos en la casa de Dios hacia Él y no en otras cosas. La reverencia, si bien es cierto, es hablar despacito y hacer este tipo de asuntos. La reverencia encuentra una de las mejores expresiones en la obediencia precisa, exacta de los hijos de Dios a la palabra que Él nos ha mostrado. Es decir, la obediencia es una de las mejores expresiones de la reverencia que nosotros tenemos hacia Dios. Y entonces el profeta dice: no, Dios me ha dado instrucciones precisas de qué es lo que debo hacer. Así que regresó por otro camino. Y el versículo 11 aparece otro personaje. Moraba entonces en Betel, el lugar de adoración, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que había pasado, lo que el varón de Dios había hecho, lo que había dicho y las palabras que le había hablado al rey. Entonces este hombre, el profeta viejo, le dijo por qué camino se fueron. Y entonces los hijos de este profeta viejo le indicaron por cuál camino se fue. Así que el versículo
13 dice: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y el profeta respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. ¿Qué encuentran aquí en esta palabra del profeta viejo? La misma, ¿qué cosa? La misma invitación que el rey había hecho, la mismita, ¿no es cierto? El rey Jeroboam le había dicho: ven a casa y come pan conmigo. La misma invitación este profeta viejo le hace al mensajero de Dios: ¿eres tú el varón de Dios? Sí, yo soy. Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré, ni beberé agua, ni comeré pan contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino a donde fueres. Fíjense, hermanos, Satanás había fracasado la primera vez en hacer tropezar al profeta de Dios por medio del rey Jeroboam, pero no desistió. ¿Quién era este personaje, el profeta viejo? ¿Quién era este? El versículo 18 nos dice con toda claridad quién era. Y el otro, es decir, el profeta viejo, le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, ¿qué hizo el profeta de Dios? Volvió y fue con él, y empezó su desgracia. ¿Quién era este profeta viejo? No era un profeta de Dios. No era un profeta de Dios. Aquí en el versículo 18 presenta sus credenciales, mintiéndole. ¿Quién es el padre de mentira? Juan 8 dice que Satanás es el padre de mentira. Y este hombre, este profeta, no era un profeta de Dios, era un falso profeta. Y habló diciendo: un ángel, seguramente habrá sido un ángel caído, un ángel me habló de parte de Jehová diciendo: dile que vuelva. Así que Satanás es persistente, hermanos, es persistente en la intención de derribar a los hijos de Dios. Es muy triste cuando esto sucede. Y todos los que estamos aquí, independientemente de la edad, el conocimiento, estamos expuestos, somos vulnerables. Y esa vulnerabilidad se hace más evidente en la medida en que nos separamos de Dios. Las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, en esa oración que Jesús elevó, en esa oración donde Jesús nos incluyó a todos nosotros, dijo él: santifícalos. ¿Se acuerdan? ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. Tu palabra es. Una persona, entre más contacto tiene con la palabra de Dios, más santificado será. Una persona, entre menos contacto tenga con la palabra de Dios, más vulnerable va a ser a los ataques de Satanás. Por eso el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Satanás es persistente, fracasó en el primer intento, pero buscó la manera, la misma invitación, pero a través de un rostro diferente, el profeta viejo, que le dijo: yo he recibido indicación de parte de Jehová para que vengas conmigo. Así que el profeta de Dios fue a la casa del profeta viejo. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Esto es algo extraño. Esto es algo extraño. ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Que Dios habló ahora a través de ¿quién? Del falso profeta. ¿Por qué? No me lo pregunten a mí, yo no sé. Lo cierto es que Dios ahora habló a través de este falso profeta, dándole un mensaje al profeta de Dios. Dice la Escritura,
Entonces volvió él, comió. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Era costumbre, era común, era una práctica frecuente, un deseo normal que las personas fueran enterradas en el sepulcro de sus padres. Y seguramente este profeta tenía también ese deseo. Pero entonces el Señor dice: no serás sepultado junto con tus padres. Versículo 23, cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Cuando el profeta de Dios iba de regreso, le salió un león al encuentro y le mató. ¿Qué pensamientos vienen a su mente? ¿Qué pensamientos vienen a su mente? Voy a decir algo, a ver si por ahí alguien pasó también ese pensamiento. ¡Qué exageración! ¿Se acuerdan también cuando Usa toca el arca? Parece que los bueyes tropiezan y él se acomide, ¿no? De repente hay cosas en la Biblia que, por eso decía, una lectura rápida pudiera darnos la impresión que este es un pasaje extraño. El profeta de Dios, y creo que este pasaje, como dice Romanos capítulo 15, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza y nuestra edificación se han escrito. Hay asuntos que con el tiempo pueden parecer perder su valor, pero la palabra de Dios es firme, que permanece para siempre. Los principios de Dios son eternos. Dios no cambia. El evangelio eterno, por eso se llama el evangelio eterno, porque es el mismo a lo largo de todo el tiempo. Las indicaciones de Dios son así. Dios no mandó a este profeta falso, porque Dios nunca se contradice con sus mensajeros. Siempre los profetas van a confirmar la palabra que otro profeta ha dicho o la palabra que el Señor ha mostrado. Así que Dios no cambia. Y estos pasajes están aquí en la Escritura para impresionarnos a nosotros en cuanto al valor de la obediencia puntual. La obediencia puntual. Dice el versículo 25, y aquí unos pasaron y vieron el cuerpo echado al lado. Versículo 26, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es decir, el profeta viejo escuchó, le contaron que en el camino había un león, había un hombre muerto a su lado, y de acuerdo a la descripción, él entendió que era el profeta de Dios. Entonces, dice la Escritura, versículo 27, y habló a sus hijos, y le dijo: ensíllenme un asno. Lo hicieron, y entonces él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y entonces tomó al cuerpo, versículo 29, tomó al profeta, el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Nuevamente aquí pareciera, así como sucedió con el rey, pareciera que el profeta viejo se compadece del profeta de Dios, pero más bien es dice Patriarca, Profetas y Reyes, que era una expresión de remordimiento, y era algo así como un amuleto el hecho de que él dijera que cuando muriera
quisiera que pusieran su cuerpo al lado también de la de este profeta. Bueno, hermanos, aquí la Escritura nos presenta justamente en el versículo 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová. ¿Se acuerdan lo que había dicho el profeta de Dios en el versículo 2? Primera de Reyes 13:2. Dice: clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esta profecía se cumplió más adelante en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 15 y 16. La palabra del profeta se cumplió. Nació un descendiente de la casa de David que se llamó Josías, que hizo reformas y que justamente hizo lo que el profeta había anunciado aquí. Y ahora, entonces, en este versículo 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Versículo 33. Con todo esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino. Bueno, en este relato ocupa una parte central la descripción del profeta de Dios y lo que sucedió con él tristemente. Y pareciera que el rey perverso sale librado de esta situación. Versículo 32 dice que con todo lo que había sucedido, él no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre su pueblo, a quienes quería, él consagraba para que fuesen sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Es decir, no, el rey Jeroboam no fue librado de esta situación. Su casa fue exterminada, fue raída de sobre la faz de la tierra por la desobediencia a las indicaciones divinas. Bueno, en este pasaje me gustaría resaltar 5 lecciones. 5 lecciones que creo que podemos rescatar de este capítulo que hemos considerado. La primera es: la obediencia puntual y precisa es el único camino seguro para los hijos de Dios. La obediencia puntual y precisa es el único camino seguro para los hijos de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Recuerdan lo que dice Samuel? ¿Se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se obedezca puntualmente a la palabra de Jehová? La obediencia es algo que el Señor espera de cada uno de nosotros. La obediencia puntual. Cuando nosotros nos ponemos a razonar, cuando nosotros tratamos de entender el por qué, es cierto que nuestra adoración tiene que ser racional, pero las indicaciones de Dios tienen que obedecerse puntualmente. Y miren lo que dice aquí el libro Conflicto Inminente en la página 67. Aquí hay una palabra para todos los que tenemos una responsabilidad de preservar las indicaciones de Dios a las nuevas generaciones. Esta palabra puede estar dirigida a nosotros, los padres, que somos responsables de la educación de nuestros hijos. Esta palabra puede estar dirigida a los que somos líderes espirituales, también sociales, políticos. Es dirigida a todos. Dice Conflicto Inminente, página 67. Los que enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios, siembran la desobediencia que recogerán en desobediencia. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán también las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios
por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser el baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres, si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos. La paz y la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Así que este primer punto que creo podemos obtener de esta porción de la Escritura, y quiera Dios que su Espíritu Santo nos ayude para que nosotros podamos tomar esa decisión, es la obediencia fiel, puntual a las indicaciones divinas. Número 2, una segunda lección que podemos obtener de este pasaje es actuar con reverencia y respeto en los asuntos sagrados. ¿Les parece? Casi no escuché ningún amén. ¿Les parece que es correcto? Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos actuar con reverencia y respeto en los asuntos sagrados. Saben que a veces en la vida eclesiástica, en la vida religiosa, institucional, personal, de repente uno puede perder de vista la santidad de las cosas sagradas. Todos los espacios del templo son sagrados. Todos los espacios del templo son sagrados. A veces hay nuevas formas, nuevas ideas. Hay personas iluminadas que proponen nuevas formas de adoración. Pero nosotros deberíamos preguntarnos si esas tienen lugar en el plan de Dios. Hay algunas personas que proponen nuevas formas de matrimonio que no están amparadas por las Sagradas Escrituras. Hay también a veces nuevas formas que algunos proponen de experiencias religiosas que no tienen sustento en la palabra de Dios. Por lo tanto, creo que es importante esta lección: la reverencia, actuar con reverencia y respeto en los asuntos sagrados. Y es cierto que hay una presión muy fuerte a nuestro alrededor, hay una presión de todo tipo para que nosotros experimentemos nuevas formas que pueden ser motivo de irreverencia, de atrevimiento hacia las cosas sagradas. La tercera lección que creo podemos obtener de este pasaje, de este texto, es que debemos respetar a los ungidos de Dios. Debemos tener cuidado de no hablar mal, y yo me declaro pecador porque en algún momento he sido presa de esta situación, pero esto es algo que ofende a Dios. Así que nosotros debemos ser cuidadosos, respetuosos, pedir a Dios que nos perdone y que nos ayude para no cometer esta falta de levantar nuestra mano, nuestra voz en contra de los ungidos del Señor. Número 4, otra lección importante que creo podemos obtener de esta porción de la Escritura es la que encierra la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. ¿Quieren buscar ese pasaje de la Escritura? 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Esta sería la cuarta lección. La Escritura allí dice: el que piensa estar firme,
mire que qué cosa, que no caiga. Es importante, es vital que constantemente estemos en sintonía con el cielo, caminar cada día con Dios, mantener esa correspondencia con Él, porque nosotros somos presa del enemigo. Él no descansa, dice 1 de Pedro 5:8, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros especialmente somos el objeto de los ataques de Satanás. Todos nosotros, cuando un hijo de Dios cae, trae una afectación terrible sobre los demás. Pero cuando un líder eclesiástico cae, la afectación es todavía peor. Así que él está buscando. Y por eso nosotros debemos caminar siempre con temor, con temblor, pidiendo al Señor que nos ayude a estar siempre en sintonía con Él, a ser cuidadosos, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el quinto punto, la quinta lección que podemos obtener de este pasaje, Primera de Reyes, capítulo 13, es, hermanos queridos, nosotros adoramos a un Dios grande y poderoso. Él es poderoso, es omnipotente. Y ese Dios poderoso, que con tan solo decirlo puede destruir, ese Dios poderoso también es grande en misericordia y bondad. Ese Dios poderoso también es un Dios lleno de amor y de misericordia para nosotros. Él es vencedor. En esta porción de la Escritura parece que el mensajero de Dios fracasa. Bueno, de hecho fracasó, pero parece el capítulo 13 una historia triste, que el hombre se esforzó y finalmente fue derribado por el enemigo. Pero la parte final del capítulo 13 nos asegura que en la mano de Dios está la victoria. Y el Señor llama a sus hijos para compartir con ellos la eternidad que ha preparado. Dice el libro Patriarcas y Profetas lo siguiente. Patriarcas y Profetas, la página 122. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que Él nos ha de dar a cambio. También dice en esa misma parte, es decir, en ese mismo libro, la sierva del Señor lo siguiente: el Señor no abandonó nunca al pueblo de Israel. A través de los largos y oscuros años, durante los cuales un gobernante tras otro se destacaba por su atrevido desafío al cielo, Dios mantuvo mensajes tras mensaje. Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo. Durante años iban a oírse en la tierra las tiernas súplicas de sus siervos como Oseas, Amós y Abdías. Nunca iba a ser dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder y amor de Dios. Aún en las horas más sombrías, algunos iban a permanecer fieles a su gobernante divino. ¿Seremos nosotros esos fieles ahora a nuestro gobernante divino? Quiere el Señor que los que estamos aquí podamos ser identificados por el cielo como esos hijos fieles, obedientes en medio de una generación adversa. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos lleve por este camino de la obediencia y la reverencia. Amén.
Obad y Ver. Historia de hoy